Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y les doy la bienvenida a este sexto capítulo del tutorial Python para programadores. En este capítulo vamos a ver módulos, imports y una pequeña introducción en herramientas de depuración o debugging, como se conoce en inglés. Comenzamos. En Python existen múltiples formas de invocar un módulo. La fórmula más directa es utilizar import y luego el nombre del módulo. El nombre que aquí aparece puede ser porque ya exista en la biblioteca estándar del lenguaje o también porque uno instaló un módulo de una biblioteca externa y también en el caso de los módulos desarrollados por el programador, es decir, por nosotros mismos. La forma de acceder a los miembros de un módulo es mediante el punto, como en cualquier objeto, y uno puede invocar o llamar tanto a funciones, variables, clases, etc. Ahora bien, si uno no quiere anteponer el nombre del módulo en cada invocación, puede importar directamente los miembros de interés. En este caso, la sintaxis es from, el nombre del módulo, import y los nombres de los miembros. De esta manera uno puede utilizar las funciones o las clases, sea cual sea el caso, en el resto del ambiente global de este script, de este entorno de ejecución. Otra manera no recomendada, no obstante útil cuando uno está experimentando con una librería nueva, es escribir from el nombre del módulo import asterisco. Esto lo que hace es importar todos los miembros de este módulo, de manera que quedan disponibles en el ambiente, en el scope global. Y adicionalmente, otra posibilidad que se tiene, si bien es meramente estética, es generar un alias, es decir, un sobrenombre para el módulo que se está importando. Es meramente para facilitar la escritura cuando se invoque. Un detalle importante a destacar en cuanto a las características particulares de Python es que los módulos en realidad son objetos también dentro del lenguaje. Y es por eso que tenemos acceso a algunas variables interesantes, como por ejemplo guión bajo, doc, guión bajo, que es conocida como la docstring del módulo. Es la misma string que se mostrará si nosotros ponemos el mouse, el cursor sobre el nombre del módulo. This module provides access to the mathematical functions defined by the C standard. Vemos que es lo mismo que se muestra al invocar esta función. Esto es todo lo necesario para poder utilizar los módulos desde un script de Python. A continuación vamos a ver un caso más avanzado, más elaborado, donde nosotros vamos a definir los diferentes módulos que utilizaremos posteriormente. Muy bien, en este caso tenemos una estructura de archivos, de dos archivos, config y source, y tenemos dos archivos Python, chapter 6.1 y main. Es importante que en el vocabulario de Python se denomina módulo al directorio raíz y a los subdirectorios se los denomina paquetes. Asimismo, los subdirectorios de estos se denominan subpaquetes. Antes que nada vamos a ver el contenido del archivo main. El archivo main contiene un string, un comentario, como primer línea. Y este es el comentario que se conoce como docstring. Vamos a ver cómo consultarlo más adelante. Y es importante destacar de que siempre que uno ejecute un archivo de Python, existen dos formatos diferentes de invocación. El primero es el formato directo o ejecución en modo de script y el segundo es la invocación en modo de módulo. Es posible, incluso utilizando estructuras de control, dirigir la ejecución hacia un modo o hacia el otro para bloques particulares que se desean ejecutar. En este caso tenemos tres sentencias print que se ejecutarán en momentos distintos. Por un lado, la línea 3 se ejecutará siempre. Por otro lado, la línea 7 solo cuando se invoque como script. Y la invocación indirecta, que es mediante módulo, en realidad funciona igual que la invocación directa, pero cuando se realiza un import también se ejecuta de manera indirecta. Y esto lo vamos a ver a continuación. Por último, este es un pequeño código que vamos a reutilizar a lo largo del capítulo.
que sencillamente nos permite identificar dónde está posicionado el archivo. Nosotros vamos a mostrar únicamente el nombre del archivo. En este caso usamos la biblioteca estándar en Python, pathlib, la única manera recomendada para trabajar con rutas de archivos, y le pasamos una variable llamada file. Esta es una variable también propia del lenguaje, generada automáticamente, cuyo contenido es la ruta del archivo actual. Luego definimos una variable llamada name, y esta variable, en realidad, si bien está definida dentro de un if, a diferencia de otros lenguajes, tiene un scope global, es decir, se puede consultar incluso estando fuera del bloque donde se definió. Esto no es algo particular de este capítulo, sino de que se aplica en todo el lenguaje en general. Muy bien, para poder demostrar un poco la invocación directa, vamos a ejecutar este archivo. Abrimos una consola y escribimos Python y luego el nombre del archivo con su respectiva extensión. Y presionamos Enter. Vemos que en este caso se ejecutaron dos de las sentencias print. La primera es me invocaron directa o indirectamente, que está en la línea 3, y la segunda es me invocaron directamente, que está en la línea 7. Esta es la famosa invocación directa o de script. La invocación indirecta es similar, sin embargo, con unas pequeñas diferencias. Primero, no hace falta utilizar la extensión del archivo. De hecho, va a arrojar un error si la añadimos. Y hay que agregar el modificador binario "-m" de module. Es decir, lo que vamos a ejecutar, lo vamos a ejecutar en modo módulo y no en modo script. Si presionamos Enter, podemos ver cómo en este caso la salida es idéntica, porque estamos ejecutando justamente este archivo. Todavía no vemos el caso en el que se ejecuta la rama definida de la línea 10 a la 17, que lo vamos a ver a continuación. No obstante, una de las particularidades que tiene el lenguaje en este caso es que se generó una carpeta que para nosotros no aporta ningún contenido, ninguna información, que es PyCache. Una manera rápida de ocultar esta carpeta, si utilizamos Visual Studio, es ir a la configuración, Preferences, Settings, y buscamos Files Exclude. Añadimos un nuevo patrón y en este caso porcentaje, que quiere decir para todos los posibles directorios padres, barra, PyCache, _. Al hacer esto, la carpeta automáticamente quedará oculta y ya no nos tendremos que preocupar por ella. Terminado ya el repaso del archivo main, pasamos al chapter 6.1. Es importante que todo lo que vamos a ver en este capítulo está sumamente detallado en dos páginas de la documentación oficial. Por un lado, una dentro de la referencia, haciendo énfasis en los imports, y otra en el tutorial de módulos. Aquí podemos ver un pequeño recordatorio de las dos maneras de invocar este archivo: Python Chapter 6.1 para la invocación directa o de script, y Python-m Chapter 6.1 para la invocación como módulo. Una diferencia sustancial que encontramos en el lenguaje Python es que los imports, a diferencia de otros lenguajes, ejecutan el contenido del archivo que se está importando. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, si nosotros importamos main, van a mostrarse estas tres líneas, correspondientes a los prints que están en main. Es decir, ese código se ejecutó. Vemos el mismo string que tenemos en la consola, me invocaron directa o indirectamente, pero ahora ya no vemos el string me invocaron directamente, sino que vemos la rama secundaria que no habíamos podido ejecutar por la consola, que es me invocaron indirectamente mediante un import, o importaste con éxito el archivo main.py. Esto se debe a que cuando uno realiza un import, Python ejecuta todo lo que esté a nivel global. Si uno no quiere que esto ocurra, debe encapsular todo comportamiento dentro de funciones o clases. Por último, podemos ver también cómo la variable definida dentro del if, la variable name, también está disponible en esta instancia. En este caso vamos a hacer uso de una sintaxis especial disponible a partir de Python 3.8 para las fstrings, que es añadir un igual al final
del nombre de la variable para que sencillamente anteponga el nombre de la variable cuando la muestra. En el caso de tener una versión anterior, basta con remover el igual y esta será una sintaxis válida. Ahora bien, si nosotros invocamos main.__doc__, esto nos mostrará, este es el módulo principal de la aplicación, docstring. Es decir, aquella línea que definimos al inicio del archivo como un comentario, Python automáticamente interpreta que esa es la documentación del módulo. Y si uno pusiera el cursor sobre el nombre del módulo, tenemos acceso justamente a ese mismo string. Esto permite que Python incorpore ciertos elementos de metaprogramación, es decir, programación que no se basa de manera explícita en lo que el programador escribe, sino que son conductas de un nivel superior de mayor abstracción, y automatiza muchas cosas que de otra forma serían más engorrosas de hacer. Ahora, antes de continuar, vamos a ver uno de los documentos que tenemos en esta carpeta, y es el documento source. El documento source contiene una serie de archivos en Python y otros dos subdirectorios. Por ahora vamos a utilizar solamente uno, que es el directorio controller. Dentro del directorio source tenemos un archivo especial llamado --init__py, otro también archivo especial llamado --main__py, un archivo llamado util y un archivo llamado chapter62. Por otro lado, dentro de controller tenemos chapter63, última parte de este capítulo, y controller. Vamos primero a ver el archivo --main__py. En este caso tenemos un solo print. Y este archivo, en realidad, incorporando estos elementos que les mencionaba de metaprogramación, podemos utilizarlo para definir qué debe ejecutarse cuando alguien invoque Python sobre el directorio en lugar de un archivo particular. Es decir, si nosotros en la consola escribiéramos Python source, siendo source un directorio, ya que no hay ningún archivo que se llame así, vemos cómo se ejecuta efectivamente lo que está dentro de main. Por otro lado, el archivo --init__ presenta cierta confusión hoy en día en aquellos que están iniciándose en el lenguaje. En versiones anteriores a la 3.3 era obligatorio que este archivo esté siempre que uno quería definir un paquete, es decir, un directorio dentro de un módulo. Sin embargo, en versiones posteriores esto no hace falta y el único caso en el que se vuelve obligatorio es cuando el nombre del paquete puede presentar una colisión con una palabra reservada o una función ya definida dentro del entorno actual de ejecución. Sin embargo, este archivo permite definir comportamiento global para este paquete. Vamos a ver el contenido. En este caso, también poseemos un docstring, tenemos un print y tenemos una comprensión. En este caso no es una comprensión de lista, sino que es una comprensión de diccionario, ya que está encerrada entre llaves, donde únicamente tenemos distintos artículos con un nombre y un precio. Ahora bien, ¿qué función cumple este init? Este init se va a ejecutar siempre, una única vez, pero siempre que se haga un import sobre un archivo que esté en este directorio, es decir, en el directorio source, en este paquete. Lo podemos ver sencillamente si escribimos en la consola, por ejemplo, Python, y ahora ya no con la invocación directa, sino con la invocación en modo módulo, y vamos a poder ver cómo se ejecuta el print que tenemos definido en el init, antes incluso que el main. Este mensaje se ejecuta antes de los imports de este módulo. Es decir, nosotros estamos usando la invocación de módulo y siempre se va a ejecutar el init. Es por esto que es sumamente importante entender cuándo utilizarlo. Puede ser, por ejemplo, para definir instancias que no quieren repetirse a lo largo de la ejecución del programa, también conocidas como singletons, o puede ser para leer archivos de configuración, para dejar disponibles ciertos objetos necesarios, o para disparar ciertas tareas en segundo plano. Puede usarse para muchas cosas, pero es una funcionalidad que muchos desconocen. Y su uso puede impedir incluso referencias circulares, que es un problema muy complejo de resolver
una vez que uno tiene un código suficientemente extenso. Vamos a ver algunos de los otros archivos. En este caso, tanto util como controller tienen un contenido muy similar. Ya es el mismo que vimos anteriormente en main. Mostramos el nombre del archivo y definimos una variable name. Lo mismo sucede en controller. La única diferencia es que el name es controller. Muy bien, ahora volvemos a nuestro archivo chapter 6.1 y podemos bajar y ver algunas conductas adicionales. En este caso, podemos importar la variable artículos directamente desde source, siendo source un directorio vecino. Es decir, si minimizamos el árbol de directorios, vemos que tenemos chapter 6.1 en el mismo nivel de source. Python nos permite importar de directorios vecinos. Y en este caso, como artículos está definido dentro del init, tenemos acceso a esa variable. No obstante, se va a mostrar primero el print. Y es más, si apoyamos el cursor sobre el nombre del módulo, vamos a ver el docstring definido en el init. De esta manera, a pesar de que no hay un archivo source que tenga un docstring, si definimos un archivo init, es como si lo hubiera. Y tenemos acceso, por supuesto, a la variable. Análogamente, también podemos acceder a archivos que estén dentro de ese directorio. Por ejemplo, el archivo útil, que va a mostrar el mensaje y también el contenido de la variable como esperaríamos. Si seguimos, bajamos y podemos ver lo mismo para el hijo de un directorio vecino. En este caso, controller. Se va a mostrar el print del archivo y también el contenido de su variable. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a dedicar unos minutos a entender cómo funcionan las herramientas de depuración. En el caso de Visual Studio Code, tenemos un icono que es para las herramientas de depuración o debugging. Va a aparecer una interfaz similar a la que estamos viendo. Y para los que no estén familiarizados, la depuración o el debugging consiste en introducir puntos en el código que van a detener la ejecución. En este caso, por ejemplo, quisiéramos detener la ejecución en este punto. Al pasar el cursor por sobre este espacio entre el panel de debugging y el editor, tenemos la posibilidad de añadir puntos de interrupción o breakpoints y añadimos uno en esta línea. También vamos a añadir uno dentro de controller. Ahora vamos a ejecutar y es muy importante elegir la configuración adecuada. En este caso, como esto está en el directorio raíz, lo vamos a ejecutar como un script, como un Python file. Python file es la manera de referirse a la ejecución directa. Entonces, ejecutamos, se inicia el depurador, comienza la ejecución y vemos que se detuvo justamente en la línea esperada. Vamos a analizar lo que tenemos disponible hasta acá. Tenemos todas las variables que están definidas en el entorno de ejecución actual, las locales y las globales. También tenemos el call stack, es decir, cuál es la pila de ejecución, dónde estamos parados, desde dónde se nos llamó y a dónde vamos a volver cuando termine la ejecución. También podemos ver todos los puntos donde fueron introducidos puntos de control, puntos de interrupción o breakpoints, y podemos deshabilitarlos incluso antes de llegar a ellos. Pero una sección que muy pocos utilizan y que es sumamente interesante es la de watch. Watch permite definir una expresión y evaluarla en cada momento para ver qué valor tiene. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que más adelante vamos a leer una variable llamada artículos, que en este momento no está definida. Y nos interesa saber si artículos, por ejemplo, está inicializado o no, preguntando si es o no none. Entonces podemos agregar la expresión artículos is none y vemos que en este caso lanza una excepción. Name error, name artículos is not defined. Es lo que esperaríamos. Sin embargo, ahora vamos a ver de que esto no interrumpe la ejecución. Es decir, a pesar de que esto normalmente sería una excepción, en este caso está en un ambiente controlado donde no detiene la ejecución del resto del programa. También podemos ver que arriba del editor tenemos una nueva barra con diferentes botones, cada uno representando una opción distinta de depuración. El primero y más sencillo
es ejecutar todo el código hasta el próximo punto de ejecución o hasta que se termine la ejecución de todo el programa. Luego tenemos 3 botones que avanzan la ejecución, uno para reiniciar la ejecución y uno para detenerla. El primero, Step Over, es avanzar un paso en la ejecución sin meterse dentro de la definición de funciones, de clases o de métodos. El segundo, por el contrario, justamente hace esto, y es avanzar un paso en la ejecución, pero si estoy en la llamada de una función, ingresar dentro de la definición de esa función. Y por último, Step Out es no sigas dentro de este nivel, sino que avanza un paso adicional, pero volvé a donde te llamaron. Vamos a ver uno por uno cómo funciona. Step Over pasa a la siguiente instancia, en este caso a la siguiente línea, la línea 19. Podemos hacer un Step Over de nuevo. Estamos ahora en la línea 26, pero ahora vamos a hacer un Step In. Si hacemos un Step In, vemos cómo fuimos redireccionados al init. Es decir, lo primero que se ejecuta cuando hacemos un import es el init. Podemos nuevamente hacer Step Over. En el caso de no haber ninguna definición, el Step In sencillamente va a saltear. Y las funciones que están definidas de manera nativa no son afectadas por el Step In. De esta manera podemos incluso hacer Step In en estos pasos y aquí particularmente, como estamos en una comprensión, no va a salir de la línea. Es decir, no quiere decir que porque uno avance un paso va a avanzar una línea. En este caso, tenemos que hacer tantos pasos como elementos estén en la comprensión. Vamos a analizar esto un poquito más en detalle. Si vemos las variables locales, vemos que tenemos nombre y precio, que son las dos variables definidas dentro de la comprensión. La comprensión tiene su propio scope, a diferencia, por ejemplo, de los bucles o de las estructuras if. Y también podemos ver los constructores especiales que están dentro de esta comprensión, que esto excede el contenido de este capítulo. Sin embargo, podemos iterar hasta salir, en este caso taza, luego va a llegar botella y por último celular. Y luego ya va a salir de este bloque. Ahora mostramos artículos y entramos en útil. Podemos meternos dentro y ahora, en vez de seguir ejecutando, vamos a utilizar Step Out, donde intenta salir, pero ahora, ¿por qué volvió a entrar? Volvió a entrar porque se pidió el nombre de la variable. Entonces salió, avanzó y luego tuvo que volver a entrar. Entonces de esta manera, y luego si lo presionamos nuevamente, se termina la ejecución porque no fueron definidos más puntos de interrupción. Muy bien. Con esto terminamos la pequeña introducción en las herramientas de depuración para esta sección. Ahora vamos a avanzar al capítulo 6.2. En este caso, ya no vamos a poder usar la invocación directa porque estamos dentro de un paquete. Y si queremos acceder a los archivos que están en el mismo directorio o directorios inferiores en el árbol, vamos a poder hacerlo. Sin embargo, no tendremos acceso a los archivos y directorios que estén niveles arriba del actual. Y aún si pudiéramos, los imports se vuelven muy complejos muy rápido. Vemos que al inicio nomás, cuando uno ejecute esto, con el método de módulo, lo primero que pasará es que se mostrará el mensaje del init. Y vemos que uno también puede importar de un padre estando en un directorio hijo. Esto se debe a que cuando uno utiliza el comando Python, está situado en la raíz. No hay que estar situado dentro de source, sino que la invocación se hace Python-m y se utiliza la misma nomenclatura que se utilizaría en un import. En este caso, source.chapter6-2. Y esto es fundamental porque revela una limitación, un aspecto importante del nombre de los archivos. Si uno quiere importar en un archivo o ejecutarlo como un módulo, no puede tener ni guiones, ni espacios, ni puntos. Porque un guión no es un carácter válido para un nombre de un módulo. Un espacio, por supuesto, separa el identificador. Y un punto no podría distinguirse del punto que se utiliza para determinar el hijo del módulo o del paquete. Por lo tanto,
En el caso de necesitar separar palabras o separar expresiones, la única forma posible, válida, es con guión bajo o algún otro carácter especial que no sea el guión medio o el punto. Por otro lado, también podemos importar del vecino de un padre. En este caso tenemos el directorio auxiliar config, podemos ver su contenido. Tenemos testconfig y dbconfig. Los contenidos son idénticos con las lógicas modificaciones a lo visto en util y controller. Si volvemos donde estábamos, podemos ver que importamos con la misma facilidad config.testconfig y en este caso también podemos usar un alias. Se mostrará el contenido del archivo con el correspondiente import. Y también otra de las cuestiones que se puede hacer es importar del hijo del vecino de un padre. En este caso el archivo migrations. También se muestra el import. Por supuesto que uno puede importar de directorios vecinos y de hijos de vecinos, pero se omite esta parte porque ya lo vimos también con el chapter 6.1. Ahora vamos a hacer también una pausa en este momento y vamos a ejecutar este archivo de las dos maneras posibles. Escribimos Python source barra chapter 6-2.py y vemos que tenemos un error, module not found, no module name main. Es decir, ya no es posible utilizar la invocación directa porque main está en un directorio superior al directorio donde está chapter 6.2. Por lo tanto, no tiene visibilidad, no tiene forma de acceder. Sin embargo, si utilizamos la notación de módulo, es decir, sin la extensión, utilizando puntos en lugar de la ruta y utilizando el modificador "-m", vemos de que puede ejecutarse sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede con las herramientas de depuración? Algo muy similar. Vamos a copiar el ejemplo que vimos antes, introduciremos un punto de interrupción aquí y también dentro de config, de testconfig, aquí. Vamos a nuestro depurador, inicializamos, ponemos Python file, esperamos que inicialice y nos encontramos con el mismo error que estaba en la consola, module not found. Esto nos permite ver también de que el depurador va a interrumpir la ejecución cuando haya excepciones que no estén tratadas con try except. Entonces no podemos hacer nada ya que esta es una excepción que impide continuar con la ejecución. Por lo tanto, cerramos el debugger y lo que debemos hacer es utilizar la opción de módulo. Para utilizar la opción de módulo es necesario proveer cómo se llama el módulo. En este caso, el nombre es source.chapter6.2. Y si lo hacemos de esta manera, esperamos que inicialice y vemos cómo no hubo ningún error detectado en la línea 10. La forma de utilizar los botones y asimismo la interfaz son idénticos a lo que visto en la sección anterior. Podemos seguir los distintos pasos y en este caso terminar la ejecución. Por último, vamos a ver el chapter 6.3. En este caso también solo es posible utilizar la invocación en modo módulo. Ya debemos añadir ahora source.controller.chapter6.3. La lógica es la misma que en el chapter 6.2, así que no vamos a repetir. Esto puede extenderse para n niveles de profundidad. Sin embargo, hay un comportamiento particular que muchos desconocen, ya que en la mayoría de los lenguajes no es de esta manera, que es cómo se hace un singleton en Python. Y esto es muy importante entenderlo para evitar errores ocultos o side effects, efectos secundarios no anticipados. Y es el siguiente comportamiento. Si nosotros importamos controller e importamos data y dentro de data modificamos lo que está en controller, en este nivel también se va a modificar lo de controller. Para poder entender esto, vamos a ver qué es lo que hace data. En este caso, data hace lo mismo que el resto de los archivos, con la excepción de que importa también controller
y modifica la variable name. Entonces, si volvemos a Chapter 6.3, vamos a ver de que el valor que tiene la variable en este punto es el valor original. Sin embargo, luego de haber importado, podemos ver que el valor de la misma variable, a pesar de que en nuestro código no la modificamos, sí fue modificado. Esto puede ser una conducta sumamente inesperada para muchos programadores, especialmente aquellos que vienen de lenguajes fuertemente tipados como Java y .NET. Pero en realidad es una feature en Python, ya que de esta manera uno, por ejemplo, puede definir una conexión a una base de datos o puede definir un cierto objeto que no necesita o no requiere o se desea justamente que no se instancie múltiples veces y que si se modifica en un lugar, se va a modificar o esas modificaciones van a impactar en todos los lugares a los que haga referencia. Esto es lo que en otros lugares, en otros lenguajes se conoce como singleton. La diferencia sustancial es que en los otros lenguajes un singleton debe implementarse con una clase. En cambio, en Python todos los módulos funcionan como singletons. Entonces, si uno quiere tener sencillamente un singleton, basta con definir un módulo y asignarle una variable. El comportamiento va a ser idéntico al de un singleton en otro lenguaje. Y no hace falta definir ninguna clase de antemano. Por último, hay un aspecto adicional que son los imports relativos. Únicamente funcionan para lo que se conoce como imports intrapaquete, es decir, dentro del mismo paquete. Recordemos, los paquetes son los directorios que están en el primer nivel de la jerarquía de directorios, no en la raíz, sino un nivel más abajo. Lo que permiten los imports relativos es utilizar la sintaxis punto, 2 puntos o 3 puntos si los hubiera para n niveles de profundidad y acceder a lo que de otra manera se habría accedido de manera explícita o con imports absolutos. Pueden ser recomendables utilizarlos en algunos casos particulares, pero tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no pueden acceder al árbol de directorios, lanzan errores en el caso de que se utilicen de esta manera y puede no quedar en claro exactamente dónde se está referenciando, dónde está el archivo que uno está importando. Por lo tanto, si el proyecto no es demasiado complejo o si el import absoluto no es demasiado largo o complejo, puede ser una herramienta útil. Sin embargo, en la mayoría de los programas hechos en Python no se suelen ver imports relativos. Sin embargo, es una feature, una característica del lenguaje que está disponible para todos aquellos que la quieran utilizar. Con esto terminamos a grandes rasgos una pequeña introducción a lo que serían los imports, los módulos, los paquetes y adicionalmente las herramientas de depuración y debugging en Visual Studio Code. La distinción del debugging entre archivos de Python y módulos de Python existe también en otros editores y en otros IDEs. Cada uno deberá configurarse de manera adecuada. Aquí lo que vimos es un ejemplo puntual con Visual Studio Code. Vemos que es muy sencillo y muy fácil de realizar, pero en el caso de utilizar algún IDE más completo, deben asegurarse de que la configuración sea la adecuada. Todo lo que se vio en este capítulo parte del hecho de que uno está posicionado en la raíz del directorio donde está trabajando, del directorio de trabajo, ya que si uno se posiciona en una carpeta diferente, por más que utilice el Python-M, puede que los archivos no se ejecuten en el orden, de la manera o con el comportamiento esperado. Aunque no hay que preocuparse por efectos secundarios, ya que la mayoría de las veces va a derivar en un error, como vimos en el caso del main. Así que bueno, con esto terminamos el capítulo 6 de este tutorial Python para programadores. Muchas gracias.